Buenas. Hoy vamos a trabajar con un concepto que se maneja mucho en la joyería, especialmente en primer año, y que nosotros vamos a trabajar en clase, que es el de figura y font. Consideramos que el objeto que sobresale siempre es la figura y lo que queda detrás es el fondo. Eso nos pasa cuando sacamos una foto. Nosotros siempre intentamos concentrarnos en la figura, en lo que sobresale, en lo que está adelante, en lo que está determinado por ciertos contornos, y todo lo que está detrás es el fondo. Para eso nos vamos a basar en un concepto que maneja la Gestalt. La Gestalt es una facultad de psicología moderna que a inicios del siglo XX se puso a estudiar justamente cómo la mente configuraba todo lo que ingresa por medio de los ojos o por sentidos sensoriales o por medio de la memoria. ¿Bien? Justamente la palabra Gestalt lo que hace, en lo que se traduce puede ser forma, figura, configuración, estructura o creación. Para la Gestalt, todos los elementos que se perciben como una totalidad coherentes, completas y simétricas, y aun cuando falte una parte de ellos. ¿Qué significa esto? La Gestalt justamente va a tener un axioma. Eso es como ese presupuesto inicial, ¿no? Que dice que el todo es diferente a la suma de las partes. Nosotros cuando vemos a un objeto, una imagen o algo, nosotros vemos ciertas cosas, ciertos detalles, vemos ciertas partes, pero vemos un todo. Y todo eso nosotros lo podemos traducir justamente y lo podemos comprender por medio de algunas leyes que manejó la Gestalt. Esas leyes son muchas en realidad. Nosotros vamos a manejar algunas, por ejemplo, el segregación, cierre, proximidad, continuidad, semejanza, unidad. ¿Bien? ¿Qué significa cada una de estas partes? Por ejemplo, la segregación. Nosotros podemos separar las partes y podemos llegar a comprender la figura entera. ¿Por qué? Porque también tenemos algo que se llama el cierre. Nosotros no necesitamos que la imagen esté completa para que nuestra mente pueda completarla y cerrarla imaginariamente. El otro concepto es proximidad. Si nosotros tenemos algunos elementos similares, próximos unos a otros, nosotros los vamos a ver como una figura sola. El tercero en el que se ve en esta imagen es continuidad. Si ustedes ven el palito que tiene dentro la S, está cortado en el medio. Sin embargo, lo vemos justamente como un palito solo, porque nosotros vemos como que está continuo. ¿Bien? El concepto de semejanza significa que elementos similares entre sí nosotros los vemos como una figura. ¿Bien? Los relacionamos. La pregnancia también es eso que hace particular y que hace que le dé importancia a la imagen. Y nosotros todo eso lo vemos como una unidad. ¿Por qué? Porque son distintos elementos que están justamente organizados para parecer una figura sobre ese fondo que es blanco. Por ejemplo, yo hice una figura que era, como un tic gordito, que lo que hice fue repetirlo. En este caso lo repetí diferenciando su tamaño, pero próximo uno al otro, por lo que se ve como una unidad. Nosotros si lo vemos podemos llegar hasta imaginar qué puede llegar a ser, si es un costillar, si es una reja o lo que sea. Podemos imaginar cosas y lo vemos como una figura y vemos esa figura en lo negro y el fondo como lo blanco. En este caso la forma la organicé de otra manera. Sería la ley de continuidad. Como un elemento está continuo y junto al otro, lo vemos como uno. Entonces ya más que la forma sola, vemos un círculo. En este caso, ¿qué se distingue? ¿Cuál sería nuestra figura? Ese rojo. ¿Por qué? Porque se diferencia por contraste. Se contrasta del resto, entonces el rojo pasa a ser parte de la figura y lo negro y blanco pasa a ser parte del fondo. En este caso, las figuras se organizan entre sí para generar una nueva figura. Entonces ya se empieza a confundir qué es figura y qué es el fondo. ¿Bien? No tienen por qué ser siempre las mismas figuras iguales. Yo en ese caso las hice por gusto similares, iguales, para que se viera claro. Sin embargo, yo puedo tener manchas que si las ubico bien y los organizo bien unas al lado de otras, pueden generar una figura. Y justamente la mente humana lo que va a hacer es continuar todas las líneas que faltan y va a intentar comprender la imagen igual, justamente a partir de la información que tiene nuestro cerebro. Pasa lo mismo en esta tortuga. Nosotros no necesitamos tener los contornos de la tortuga para poder comprender su figura, ¿sí? Nosotros la vemos, la completamos. En el caso de este tigre pasa exactamente lo mismo. Las líneas siguen siendo aleatorias, no tienen
una igualdad entre sí, ni tampoco tiene una línea que configura el contorno, sin embargo lo podemos comprender. En este último no se ven que todas las figuras son distintas, sin embargo, aunque las figuras sean distintas, nosotros podemos llegar a comprender una forma nueva. Entonces acá ya se empieza a perder totalmente lo que es la figura y lo que es el fondo. ¿Qué es la figura? ¿Es cada uno de los elementos que conforman ese perrito o es el perrito en sí? Ahora, nosotros podemos obtener también ciertas figuras que están formadas por otros elementos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros lo vemos así, parece una ballena. Sin embargo, si lo acercamos, nos damos cuenta que son continentes, países, islas que están organizados en esa ballena. Además de completarlo, el ojo humano a veces directamente crea la imagen real. Si nosotros miramos esta imagen, en ningún momento hay un cubo. Sin embargo, por la información que no me da, por los huecos del fondo, nosotros podemos llegar a comprender una figura que no está, pero que la vemos. Bien. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto a nosotros? Nosotros en el año vamos a tener, o van a tener, mejor dicho, en el taller, algunos ejercicios que necesitan tener bien claro qué es la figura y qué es el fondo. En el caso de ustedes van a ser los calados. Estos calados son perforaciones o son huecos que están bien organizados dentro de una chapa para justamente generar ese diseño. ¿Bien? Por ejemplo, yo les voy a mostrar unos calados que tengo yo que están hechos en latón circular. ¿Bien? Por ejemplo, son latones que están perforados, calados, para generar esas formas geométricas dentro de círculos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es importante a la hora de pensar en un calado, ¿no? Justamente, como la forma se define a partir del contraste entre la figura y el fondo, lo que es importante siempre es determinar qué va a ser la figura y qué va a ser el fondo. Esto quiere decir que necesito saber qué puede ser metal y qué va a ser el hueco. No es lo mismo si yo quiero hacer esta pieza, buscar que el metal sea lo blanco, a que el metal sea lo negro. Si yo tengo el metal como lo negro, voy a necesitar hacer muchas piecitas sueltas y ensamblarlas. Sin embargo, si el metal justamente es lo blanco, yo lo que voy a tener que calar es todas las partecitas que están en negro. ¿Bien? El diseño para que el diseño se comprenda, estos calados deben estar bien organizados. No significa que tienen que estar siempre iguales, sino que tienen que ser claros. En este caso, los calados o el diseño es súper simple. Son pequeñas manchitas, pero son manchitas bien acomodadas, bien organizadas. Si esos calados o estas manchitas, en este caso en el dibujo, no estuvieran organizadas, es difícil que la imagen se pueda reconocer. Al tener que definir la figura con solo el metal y los huecos, es importante que tener en cuenta una cosa. Todos los sectores de metal tienen que estar siempre contactados entre sí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un calado con el símbolo de yin y el yang, ¿no? Calculemos que yo voy a hacer lo que está en negro es latón y lo que está en blanco va a ser hueco. ¿Qué pasa justamente si yo quiero el blanco en el hueco? Este puntito negro de latón, ¿sí? Al calar este sector blanco, ese sector negro se me va a soltar, se va a caer, por lo que ya el calado no va a ser comprensible. ¿Bien? Entonces, la idea va a ser justamente empezar a diseñar estas figuras con figura fondo, en donde tengo que considerar qué es latón o metal y qué va a ser hueco. ¿Bien?